Cierra los ojos por un segundo. Respira hondo. Ahora imagina que el aire que acaba de llenar tus pulmones cruzó antes un punto diminuto en el mapa. Un suspiro azul entre Irán y la península arábiga. Ese lugar se llama Estrecho de Hormuz. En 2026, ese suspiro se ha convertido en un nudo en la garganta del mundo. Porque ahí, justo ahí, pasa casi un tercio del petróleo que mueve barcos, guerras, medicinas, alimentos y el asfalto que pisas cada día. Pero hoy no hablaremos de números fríos. Hablaremos de lo que duele de verdad. La certeza de que, sin que nadie nos pregunte, nuestra respiración ya depende de un puñado de hombres con dedos sobre botones y barcos de guerra flotando como cuchillos sobre una cuerda floja. Antes de empezar, tu opinión importa. Comenta abajo. Y si esto te interesa, ya sabes, like y suscríbete. Para entender lo que arde hoy en Hormuz, tienes que olvidar por un momento los titulares. Piensa mejor en esa sensación que tuviste alguna vez cuando algo se rompió en tu casa y supiste que ya nada volvería a ser igual. Eso mismo siente Irán desde hace años. Asfixia económica, promesas rotas, y ahora, en 2026, la presión militar de Estados Unidos e Israel sobre sus costas del sur. Pero lo que cambió esta vez es la desesperación. Teherán ya no negocia con miedo. Ha aprendido que el miedo, bien manejado, también es un arma. Por eso, hace apenas semanas, empezaron los ejercicios militares más grandes en la historia del estrecho. Lanchas rápidas rodeando petroleros, misiles costeros apuntando desde los acantilados, y un mensaje claro. Si no comemos nosotros, que el mundo ayune. Mira cualquier mapa. Verás que Omán e Irán se tocan como dos manos que no se sueltan. En medio, un canal de apenas 30 kilómetros en su punto más angosto. Para que te des una idea, puedes nadar de una orilla a la otra si tuvieras valor de sobra y un ejército detrás. Ese angostamiento es la trampa perfecta. Un solo barco encallado, una mina submarina, un misil disparado por error, y el mundo entero entra en paro técnico. No es una amenaza teórica. En 2026, ya ha pasado 3 veces en 6 meses. Petroleros detenidos, primas de seguro disparadas, y el precio del barril saltando como si el suelo temblara. Pero lo que nadie te dice en las noticias es que no se trata solo de petróleo. Se trata del tiempo. Porque cuando el estrecho se cierra, el reloj del mundo empieza a contar los días que nos quedan antes de que todo se vuelva más caro, más escaso, más injusto. Tú y yo no vemos misiles desde nuestra ventana. Lo que vemos es la gasolina subiendo de precio, el huevo más caro, el transporte público que ya de por sí era un lujo. Y eso, justo eso, es lo más cruel del conflicto en Hormuz. La guerra ya empezó, pero no en tus calles, sino en tu bolsillo. Las sanciones a Irán por sus ataques a buques comerciales en 2026 han provocado que países como India, China o Corea del Sur desvíen sus rutas. El cuello de botella en el estrecho significa que los barcos dan toda la vuelta por África. 2 semanas más de viaje, 2 semanas de combustible extra, 2 semanas de salarios para marineros. Todo eso se paga con un solo billete, el tuyo cuando llenas el tanque o compras algo que vino en un contenedor. Y así, sin darte cuenta, te vuelves rehén de una geografía que ni siquiera sabías que existía. Pero no me malinterpretes. Esto no es solo un juego geopolítico de grandes potencias. Hay personas ahí. Familias en Bandar Abbas, el puerto principal iraní sobre el estrecho, que ven cómo su puerto se militariza día tras día. Madres que ahora enseñan a sus hijos a identificar el sonido de un dron militar. Jóvenes que crecieron con internet, con sueños de ser youtubers o ingenieros, y hoy solo sueñan con que un barco extranjero no sea hundido frente a sus casas. Porque cuando el estrecho arde, el humo lo respiran ellos primero. Y aquí viene lo incómodo. Nosotros, los mexicanos, vemos esa lejanía como una serie más de Netflix. Pero la historia nos ha enseñado que los conflictos en los cuellos de botella del mundo siempre terminan llamando a nuestra puerta. No con tanques, sino con inflación. Y esa es una guerra que nadie declara, pero que todos perdemos. Desde enero de 2026,
La quinta flota de Estados Unidos mantiene al menos 4 destructores en el Golfo de Omán. Irán responde con patrulleras rápidas y minas submarinas inteligentes. Pero lo más agotador no es el ruido de los motores, sino el silencio diplomático. La ONU ha fallado otra vez. Las reuniones en Viena se rompen cada semana. Y mientras tanto, los cargueros civiles navegan con asesores militares a bordo. El riesgo ya no es teórico. En marzo de 2026, un petrolero saudí fue alcanzado por un dron kamikaze frente a las costas de Ras Al Khaimah. Murieron 3 marineros filipinos. Nadie los nombró en los noticieros. Sus nombres no importaron, solo importó el barril. Eso debería helarnos la sangre, porque nos dice algo muy claro. En el estrecho de Hormuz, el valor de una vida humana se mide en toneladas de crudo. Y ese cálculo frío, amigo mío, es el verdadero rostro de la guerra moderna. Hay un monstruo invisible en esta historia. Se llama sobreprima de riesgo de guerra. Cuando una aseguradora decide que cruzar Hormuz es demasiado peligroso, el costo del flete se multiplica por 10. Eso no aparece en los titulares, pero es más destructivo que un misil, porque ese costo extra lo pagan los países importadores como México, que no produce suficiente petróleo y depende de lo que viene de fuera. Y cuando el flete sube, sube todo, desde el plástico de tu celular hasta el medicamento que necesita tu abuela. Así que no necesitas que caiga una bomba en tu ciudad para sufrir una guerra. Solo necesitas que alguien, a 15.000 kilómetros de distancia, apriete un gatillo simbólico sobre un canal angosto. En 2026, eso ya pasó. Y las réplicas económicas apenas están comenzando a sentirse. Lo más perturbador de todo esto es que no hay salida fácil. Si Estados Unidos escala, Irán cierra el estrecho. Si Irán cierra el estrecho, el mundo entra en recesión. Si el mundo entra en recesión, los más pobres pagan primero. Y los líderes mundiales lo saben. Por eso ninguno quiere dar el primer golpe, pero tampoco pueden retroceder sin perder la cara. Es como ver a 2 boxeadores cansados en el último round, ambos con los brazos caídos, pero obligados a seguir lanzando golpes por orgullo. Ese orgullo, en 2026, tiene nombre de misil hipersónico y portaaviones. Y nosotros, el público, solo podemos observar con el corazón en un puño, sabiendo que el desenlace no será una celebración, sino un suspiro aliviado, o el silencio eterno de una economía rota. No voy a engañarte diciéndote que tu activismo cambiará el destino del estrecho. No lo hará. Pero lo que sí puede cambiar es tu relación con esta información. Deja de consumirla como entretenimiento. Empieza a verla como lo que es: el pulso de un sistema frágil. Pregúntate, ¿cuánto de lo que doy por sentado depende de una ruta marítima que nadie me aseguró? ¿Qué pasaría si mañana el combustible subiera un 300%? Estoy preparado, no solo económicamente, sino emocionalmente, para un mundo con menos movimiento, menos certeza, menos calma. Estas preguntas no son miedo barato, son la única herramienta real que tenemos para no ser aplastados por la historia cuando ésta decida recordarnos que somos, ante todo, animales vulnerables sobre un planeta de rutas estrechas. Al final, el estrecho de Hormuz no es solo un punto en el mapa. Es un espejo. Nos muestra nuestra dependencia, nuestra ceguera voluntaria y nuestra fragilidad como civilización. Porque creamos un mundo donde la vida cotidiana cuelga de un hilo geográfico, y luego nos sorprendemos cuando ese hilo se tensa. Hoy, mientras terminas este video, hay un capitán de barco en el Golfo Pérsico mirando el radar, con las manos sudando. Hay una madre en Irán abrazando a sus hijos en un sótano. Hay un trader en Nueva York apostando billones a que todo explote o a que todo se calme. Y tú, desde tu sala, tienes el privilegio más grande y más terrible, el de saber. No para tener miedo, sino para actuar distinto. Para consumir menos, para ahorrar más, para construir redes locales. Porque la próxima vez que Hormuz tosa, no te pillará dormido. Gracias por mirar de frente. Nos vemos en el siguiente suspiro del mundo.